Olis, Olis muchachos, vamos a empezar con los temas de estadística y probabilidad. Entonces, primero vamos a empezar con algunos conceptos generales. Población, por ejemplo. Población es el conjunto total de elementos a estudiar. Y una muestra es un subconjunto que se obtiene a partir de esa población mediante un proceso de muestreo. ¿Sale? Entonces, se prefiere trabajar con muestras porque se dice que las poblaciones suelen ser muy grandes y en ocasiones inaccesibles. No se podría tener acceso a todos los elementos que conforman una población. Entonces lo que se hace es un muestreo, obtienes una muestra y a partir de esa muestra haces inferencias a la población. Se podría esperar que los comportamientos que tenga la población sean parecidos a los que presentó la muestra. ¿Sale? Entonces, también como conceptos generales tenemos los tipos de variables. Todo lo que nosotros podemos estudiar de una muestra, todas esas características, rasgos, cualidades, valores, son variables. Y a grandes rasgos las hay de dos grandes tipos: cualitativas o categóricas y cuantitativas numéricas. Cuando nosotros podemos obtener datos o obtenemos datos numéricos, entonces es una variable cuantitativa. Cuando nosotros no podemos obtener datos numéricos, tenemos una variable cualitativa. Por ejemplo, el tipo o el color de ojos, el tipo de cabello son rasgos y cualidades los cuales no te aportan algún número o valor numérico, ¿no? La talla, por ejemplo, son datos que se pueden medir o variables que se pueden medir en escalas numéricas. La talla, la temperatura, ¿qué más? Y demás valores o más variables de ese tipo y que son posibles medir mediante escalas numéricas, entonces son variables cuantitativas. Las variables cualitativas hacen más referencia a rasgos, características, cualidades que no pueden ser medidas mediante estas escalas numéricas, ¿no? Entonces, vamos a empezar a explicar la división de una variable cuantitativa numérica. Se divide en dos grandes grupos, a grandes rasgos. Las variables cuantitativas discretas son todas aquellas variables que pueden ser medidas solo mediante números enteros, si no se permite un mayor grado de precisión en su medición. Por ejemplo, el número de hijos: 2.82, 4 hijos. 1.58 hijos no, es incorrecto, ¿no? Aquí esas variables cumplen la característica de solo poder ser medidas mediante números enteros. Caso contrario, con las escalas continuas, aquí se permite medir una variable con un mayor grado de precisión, obteniendo así decimales. Dependiendo del aparato o el instrumento de medición, podemos llegar a ser cada vez más precisos en cuanto a la medición de estas variables cuantitativas continuas. Entonces, una variable cuantitativa discreta es aquella que solo puede ser medida o cumple la característica de solo poder ser medida mediante números enteros. Y una variable cuantitativa continua cumple la característica de poder ser medida en escalas numéricas cada vez más precisas, ¿no? Pudiendo obtener así decimales. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a pasar con las cualitativas. Las cualitativas también se dividen en grandes rasgos en dos grandes grupos: las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. Las variables cualitativas nominales o una escala nominal lo que te permite hacer es clasificar, formar grupos. Digamos que en tu muestra tú tienes elementos con distintas características. Entonces lo que tú vas a hacer es agrupar a esos elementos que cumplen cierta característica en un grupo A, en un grupo B, en un grupo C y en un grupo D. Los elementos que tú pusiste en el grupo A hacen de este grupo algo especial. Entonces este grupo va a ser excluyente de todos los demás grupos. El grupo A va a tener
algún rasgo o característica que no posea ningún otro grupo. ¿Sí? Digamos, el grupo A son pacientes que presentan ciertas características y el grupo B son pacientes que presentan otras características, así con los grupos C y D. Una escala nominal no te permite asignar una orden de magnitud a cada grupo. Es decir, digamos que el grupo B tiene mayor cantidad de la magnitud dolor que el grupo A y que el grupo C y que el grupo D no. Esto es una escala ordinal. Cuando tú utilizas una magnitud o puedes utilizar magnitudes, estás utilizando escalas ordinales, que ahorita las vamos a ver. Pero cuando utilizas escalas nominales no puedes asignar magnitudes. El grupo A no tiene mayor cantidad de algo que el B, ni que el C o que el D. Simplemente tiene algo que no posee ni el B, ni el C, ni el D. Una escala nominal, digamos, sexo, masculino, femenino. Es un ejemplo muy característico, ¿no? Entonces, esa es la idea de una escala nominal, formar grupos, grupos excluyentes, grupos especiales que se diferencian por sus características de los demás. Entonces, una escala nominal te permite formar grupos excluyentes unos de otros, ¿no? Una escala ordinal te permite formar grupos que son excluyentes, sí, y te permite asignar magnitudes a dichos grupos. Digamos que para la variable dolor, el grupo 1, personas que tienen un dolor leve, grupo 2, personas que tienen un dolor moderado, y grupo 3, personas que tienen un dolor intenso. Se sabe que el grupo 3 presenta mayor dolor que el grupo 2, así el grupo 2 que el grupo 1, pero no se sabe por cuánto. ¿Qué tanto rebasa el dolor del grupo 3 al grupo 2? No se sabe por cuánto, solo se sabe que la magnitud es mayor. ¿Sale? Entonces, son las características de una escala ordinal. Formas grupos, sí, y les asignas magnitud. Sí, cada grupo es excluyente uno del otro, sí. Pero aquí la magnitud es muy importante, cosa que no se permite en una escala nominal. ¿Sale, muchachos? Entonces, ustedes pueden ver tal vez en una distribución de frecuencias con variables cualitativas que haya números, pero esos números estarían haciendo referencia a etiquetas. Por ejemplo, un número 1 en un grupo podría hacer referencia a que ese 1, digamos en ese grupo 1 son personas que padecen diabetes mellitus tipo 2. En lugar de poner ese título largo, tú pones grupo 1. Y el grupo 1 ya sabes que cumple esta característica, ¿no? Personas que padecen diabetes mellitus tipo 2. Y el grupo 2, personas que no padecen diabetes mellitus tipo 2. Entonces, estos números en estas variables cualitativas y en estas distribuciones de frecuencias con variables cualitativas hacen referencia a etiquetas, títulos, nombres. Esos números no tienen un valor numérico real. Ese 1 es arbitrario, no significa que haya un valor total de 1. Simplemente es un título. ¿Sale? Cosa que no pasa en las variables cuantitativas. Una temperatura de 52 grados Fahrenheit significa dicha temperatura. Es un valor real, no es arbitrario. Realmente significa que hay un valor de 50 y tantos de temperatura. ¿Sale? Por si llegan a ver esos valores numéricos en las variables cualitativas, sepan que hace referencia a grupos, etiquetas, nombres, títulos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar con las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central se utilizan para dar resúmenes de cómo se comportan los datos en su zona central, en su zona media. Buscan dar una explicación. ¿Qué está pasando en esta zona media? ¿Cuáles son los valores que se acentúan en esta zona media, ¿no? Una explicación del comportamiento de los datos en su zona central. Las medidas de variación o de dispersión dan una explicación de cómo se van comportando los datos a medida que se van alejando de este valor central. ¿Qué tanto se van alejando esos datos de un valor central? Entonces, es lo que hacen estas medidas, su utilidad, dar resúmenes, explicaciones de cómo va siendo el comportamiento de los datos a lo largo de los mismos datos, ¿no? Vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Son 3 principalmente: media, mediana y moda.
¿sí? Vamos a empezar con la media, que es el promedio, o la media aritmética, como les dicen, ¿no? Vamos a tener como definición que la media aritmética o promedio es la suma de todos los valores dividido por el número de observaciones. Vamos a tener media muestral, que es esta que está aquí, la X con la raya arriba. Esa es la media muestral. Y vamos a tener esta que es media poblacional. En este caso se calculan de la misma manera. Ese símbolo que tiene es una especie de E. No sé cómo se llama, es una letra griega, supongo, no lo sé. Significa sumatoria de todos los datos, de todos los valores X. Es decir, de todos los conjuntos de datos entre n. N significa el total de las observaciones o el total de datos. Entonces, la media muestral es igual a la sumatoria de cada valor sobre el número total de observaciones. Teniendo, por ejemplo, este conjunto de datos 14, 22, 23, 38 y 55. Vamos a sumar 14 más 22 más 23 más 38 más 55 y el resultado lo vamos a dividir entre 5. ¿Por qué? Porque son 5 datos o 5 observaciones. Es bastante sencilla calcularla. Ahora vamos a ver algunas propiedades importantes de la media. No es resistente. Y la resistencia se refiere a que cuando se presenta un valor atípico puede cambiar en gran medida esta media, no es resistente, pero un punto a su favor es que utiliza todos los valores de datos, ¿sí? Ahora vamos a empezar con la mediana. La mediana es un valor central, un valor intermedio, que deja el mismo número de observaciones por arriba y por debajo. ¿Cómo la calculas? Por ejemplo, en un conjunto de datos con número impar. Primero tienes que ordenar los datos de forma creciente o decreciente, como está aquí 14, 22, 23, 38, 55, y tienes que buscar ese dato que deje el mismo número de observaciones por arriba y por debajo. En este caso 23 deja dos observaciones que son 38 y 65, sí, 38 y 55 por arriba, y deja 22 y 14 que son otras dos observaciones por debajo, dos por arriba y dos por debajo. Ese es tu valor medio, esa es tu mediana. Esto es cuando el número es impar, pero cuando es par, vas a buscar esos dos valores que dejen la misma cantidad de observaciones por arriba y por debajo. En este caso ves que 23 y 24 dejan dos observaciones por arriba, que son 38 y 55, y dos observaciones por debajo, que son 14 y 22. ¿Cómo vas a calcular la mediana en este caso? Vas a sumar 23 más 24 y lo vas a dividir entre 2. Te va a dar 23.5 y dirás, pues yo digo que la mediana es 22 y 23. No, porque si agarras estos dos valores vas a dejar solo una observación por debajo y tres observaciones por arriba. No se cumple lo que te acabo de decir, ¿sale? Así se calcula la mediana. Ahora vamos a ver la definición, ¿no? La definición de la mediana, por si se las preguntan en un examen o les viene en el examen, ¿no? Es la medida de tendencia central que indica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente, como les acabo de decir. Bueno, algunas propiedades importantes de la mediana: es robusta, no se deja influenciar por valores extremos, pues es que prácticamente no los ocupa, ¿no? Tiene resistencia. No utiliza todos los valores para calcularla, sino solo el valor central o los dos valores centrales. Esto es un punto en contra, una deficiencia de esta mediana, ¿no? Entonces es por eso que también necesitamos las medidas de variación. No basta con decir cómo se comportan los datos en su zona central. Necesitamos explicar cómo se van comportando a medida que se van alejando de estos valores centrales. Por eso es importante los dos tipos de medidas, tanto las de tendencia central como las de variación. Sale por último. Tenemos la moda. La moda es simplemente el valor que más se repite en un conjunto de datos. Digamos que el dato número 23 se repite 3 veces. Esa es tu moda y todos los demás valores solo una. Entonces, tu moda es simplemente el 23. Supongamos que el 23 se repite 2 veces y el 24 2 veces y todos los demás solo una vez. Tienes dos modas, 23 y 24. Supongamos que el 23 2 veces, el 24 2 veces y el 25 2 veces y todos los demás valores solo una vez. Tienes 3 modas, es multimodal. ¿Y qué pasa si todos los valores se repiten en la misma cantidad, todos 2 veces? Entonces no tienes moda. Algunos se tiene que repetir más para que tengas moda.
Entonces, para calcularlo solo necesitas observar cuál es el dato que se repite con mayor frecuencia. ¿Sale? Vamos a ver su definición. Moda es el valor o los valores que ocurren con mayor frecuencia. Un conjunto de datos puede tener una moda, más de una moda o ninguna moda. Sus propiedades no se utiliza mucho con datos cuantitativos. Es la única medida de tendencia central que puede utilizarse con datos cualitativos. ¿Sale? Ahora, muchachos, quisiera hacerles una aclaración, una observación. Yo estos resúmenes los estoy haciendo con base en una guía de estudio para un posgrado. El posgrado se llama genética. Entonces, a partir de ese temario yo estoy haciendo estos resúmenes. Y la finalidad de estos resúmenes para mí es que me ayudan a entender de manera clara y digamos de manera contundente cómo diferenciar estas medidas de tendencia central, qué significan, cómo calcularlas, cuáles son sus fórmulas y para qué sirven. Eso es lo que yo estoy buscando con estos resúmenes. Al mismo tiempo con las variables. Yo lo que busqué con este resumen es una manera clara y fácil de ayudarme a diferenciar entre cualitativas, cuantitativas, continuas, discretas, nominales y ordinales. Ese es el objetivo de estos resúmenes. Yo no sé qué tanta profundidad nos vaya a solicitar el examen. No sé si nos vayan a preguntar las propiedades de la media o si solo baste con saber cómo calcularla. No sé qué tan finos quieren que seamos. Entonces lo que yo estoy haciendo es simplemente tratar de formar estos resúmenes que me ayudan a entender mejor, a grandes rasgos, qué son, cómo diferenciarlas, cómo calcularlas, qué significan. Si ustedes tienen tiempo, investiguen en algún libro de estadística, los PDFs. Ahí van a encontrar definiciones más detalladas, más completas. Sin embargo, esas definiciones a veces también incluyen mayor cantidad de elementos y definiciones por los que pueden llegar a ser confusas. Entonces, si ustedes tienen prisa, si ya les llegó el día del examen, tal vez esto les pueda servir, ¿no? Ahora, hincapié en estas variables cualitativas y cuantitativas. Váyanse familiarizando con estas porque después vamos a ver frecuencias. Distribuciones de probabilidad. Vamos a ver distribuciones de probabilidad normales, binomiales, etcétera, etcétera. Entonces, se puede cumplir que en esos temas alguna variable cumpla este requisito, que sea cuantitativa y discreta. ¿Sí? Puede que tú tengas un modelo de probabilidad cuantitativo, discreto. Entonces si es discreto ya sabes que son números enteros. Puede que tengas un modelo de probabilidad que cumpla esto de ser cuantitativo y continuo. Entonces tú ya sabes que se permiten números decimales, ¿no? Entonces sí es bueno que se vaya familiarizando de una vez con esto, para que cuando lleguemos a esos temas, a esas distribuciones de probabilidad, esos modelos de probabilidad, no se confundan cuando vean distribuciones de probabilidad continuas, distribuciones de probabilidad discretas, ya sepan a qué hace referencia, ¿no? Y por qué son continuas y por qué son discretas. ¿Sale? Entonces yo espero que esto les haya servido y nos vemos en el siguiente tema, que son medidas de variación o de dispersión. ¿Sale? Cambio fuera.